¿Cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas a una nueva edición de Última Mirada acá por las pantallas de CNN Chile. Un día con muchas informaciones, de hecho fue revocada la prisión preventiva para Carlos Contreras y Daniel Andrade luego de 4 oportunidades. Bueno, ahora se revoca esta prisión preventiva y ambos, por el caso convenios, van a quedar en prisión domiciliaria, arresto domiciliario total y arraigo nacional. Vamos a estar conversando de eso y en materia internacional, junto a Raúl Sor, acerca de los efectos y las implicancias de las primarias en Michigan, en Estados Unidos, y los efectos también que ha tenido estos 5 meses de conflicto entre Israel y Palestina, no solo en Estados Unidos, sino que también en ciertos países europeos. Y como durante todos estos días, por supuesto, vamos a profundizar acerca de la situación de Ronald Ojeda, este ex militar venezolano, quien ya cumple una semana la investigación después de que fue secuestrado. Y hoy, en el Palacio de la Moneda, hubo una importante reunión donde asistieron los líderes de la oposición precisamente para solicitar mayores informaciones acerca de las investigaciones y también de las estrategias que el Ejecutivo está llevando a cabo durante estos días a raíz de lo que sucede con Ronald Ojeda. Y es por eso que nos encontramos con Gloria Hood, presidenta de Evópoli, quien estuvo en esa reunión. ¿Cómo está, Gloria? Muy buenas noches. Buenas noches, Ivo. Muy bien, gracias. Gloria, ¿cómo salen de esta reunión? ¿Salen esperanzados, con mayor información, decepcionados por lo que se les dijo el día de hoy? Lo primero es que agradecemos la rapidez con que los ministros nos recibieron. Estaba la ministra Toa, el subsecretario Monsalve, estaba el subsecretario de Defensa, subrogante, y estaba el ministro Cordero. Así que fue una conversación de varios ámbitos. Nosotros no fuimos a pedir específicamente detalles de la investigación, que sabemos que es secreta. Correcto. Pero venimos hace tiempo levantando la preocupación por la seguridad en general de la población, y vemos que ya no se trata de delitos comunes. Se trata de una escalada en que hay narcotráfico, hay crimen organizado, ahora hay un secuestro de unas características muy particulares. Así que una de las preocupaciones era: ¿esto es un hecho aislado o es un escalón más en estos peldaños que venimos subiendo en los riesgos de seguridad? Y no íbamos a que nos entregaran detalles, como digo, de la investigación, porque además hay que resguardar eso, evitar filtraciones, así que mejor no tener esos detalles hasta que sean oficiales. Pero nos sigue preocupando la forma de abordar la seguridad del país, la seguridad de la población. Creemos que todavía hay un foco que es más bien de delincuencia común, a pesar de que se reconoce la presencia formal del Tren de Aragua, de organizaciones delictuales, pero no vemos que haya un cambio de estrategia, más que intensificar las acciones que ya se aplicaban al crimen, a la delincuencia. Y nos parece valioso todo lo que se haga en esa dirección. Nosotros lo valoramos muchísimo, pero en este caso creemos que no hay todavía una respuesta más contundente para el tamaño del problema. Y también abordamos, por ejemplo, la ley de inteligencia. Hay un déficit de información que tenemos que resolver pronto. Así que fue de múltiples temas, pero creemos que todavía falta para tener una respuesta contundente que resuelva las preocupaciones de seguridad de la población. Eso mismo que le quería preguntar acerca de la estrategia que ha ocupado el Ejecutivo, la comunicación también acerca de este caso. ¿Cómo le evalúan ustedes efectivamente? ¿Cree que hay una estrategia detrás acerca de cómo abordar un delito que el mismo gobierno ha calificado como anómalo, que es distinto? Este no es cualquier tipo de secuestro, esto es un secuestro particular a una persona que tenía cierta condición en nuestro país y que ha pasado una semana exactamente y no tenemos ningún detalle. De hecho, ni siquiera se ha encontrado a esta persona. Bueno, yo creo que el gobierno ha hecho lo que ha podido dentro de sus facultades. Traspasó toda la información, el Ministerio Público, la Fiscalía está haciendo toda la investigación, pero creo que hay algunas cosas que hacen algún ruido. Hablamos mucho del convenio que se firmó con Venezuela. No vemos la utilidad finalmente de ese convenio para resolver este problema de seguridad. Eso se pudo informar el primer día y no esperar hasta que se filtrara. Ahí también repasamos un poco más los alcances de ese convenio y cuánto puede contribuir a que se resuelva el problema. Y las mismas autoridades reconocen que es una herramienta más, pero que no va a resolver el problema de seguridad.
¿Se debería haber firmado ese convenio con un país como Venezuela, con todas las críticas que se realizan en términos de derechos humanos, de dictadura, del problema migratorio que tiene el continente también a raíz de lo que sucede en Venezuela? Nosotros concordamos, estábamos en esta misma postura, tanto Chile Vamos, RN, UDI, como demócratas y republicanos, en bloque fuimos, y concordamos en que firmar un convenio con un país que claramente no está teniendo un comportamiento democrático no es la mejor idea. Y creemos que aquí hay un riesgo de seguridad que también afecta la estabilidad democrática, y esa es la mayor preocupación que tenemos. Nosotros compartimos en nuestras miradas, a pesar de proyectos políticos distintos, compartimos la protección de la democracia y la protección de la libertad de las personas. Y creemos que esas dos cosas están en riesgo a raíz de actuaciones de Venezuela. Entonces, ir a firmar un convenio con ellos no ayuda en esta protección, al revés, puede ser que hasta nos ponga en mayor riesgo. Por otro lado, también se le hizo presente al equipo de gobierno nuestra preocupación por funcionarios, particularmente del Partido Comunista, que están levantando algunas teorías sin fundamento, que pueden complicar más las cosas y que son afines al gobierno de Maduro. Entonces, aquí hay un tema también político que es delicado y que tiene que también requiere que el gobierno tome una postura clara. Hay parte del gobierno, y partiendo por el presidente Boric, que ha reconocido que en Venezuela no hay una democracia. Y creo que tiene que ser más enfático en eso. Estamos hablando de Juan Andrés Lagos, quien trabaja, es un asesor del subsecretario Manuel Monsalve, quien también le expresó hace algunos días críticas acerca de que la oposición efectivamente estaba levantando una de las hipótesis, que esto podía tener carácter político. Incluso Lautaro Carmona en los últimos días ha levantado la posibilidad de una de las hipótesis de ellos, que incluso la CIA esté involucrada en esto. ¿Cómo toman ustedes también que se levanten más hipótesis, ya más de las que hay? Es que eso es bien irresponsable, porque a menos que tenga antecedentes, si los tiene que presentar a la Fiscalía. Pero levantar esas hipótesis por una razón ideológica, lo único que hace es enrarecer más la conversación y la posibilidad de resolver este problema. Creo que aquí hay que ser muy prudente. Nosotros particularmente, si ustedes revisan, hemos sido prudentes con las declaraciones, sin acoger ninguna de las tesis que no estén confirmadas. Y aquí hay mucha especulación, pero poca información concreta en la que uno pueda confiar. Así que esperamos que se resuelva pronto, pero creemos que hay todavía mucho vacío. ¿Para usted es contradictorio o puede también levantar a que existan más hipótesis? Por ejemplo, el hecho de que la ministra Carolina Toa el día de ayer haya dicho que hay avances significativos en esta investigación, y al día siguiente el subsecretario Monsalve le indique a todo el país que este convenio no está activo. ¿Cómo se entienden comunicacionalmente estas salidas del Ejecutivo, siendo que es una investigación secreta de la cual no se puede dar detalle, pero se abren ciertas o se conocen ciertos detalles finalmente en esto último? Son dos cosas distintas. Sí. Yo creo que la ministra Toa seguramente tiene alguna información que por razones obvias no nos puede compartir, y nosotros preferimos que sea así para, como digo, para proteger la confidencialidad de esa información. Ahora, que el convenio no está activo es un hecho, y el subsecretario Monsalve nos contó que se firma el convenio y después pasa por algunas etapas administrativas que lo activan, y esas etapas administrativas no se han cumplido. Ahora, más allá de eso, el hecho es que el convenio está firmado y que hay un compromiso con el gobierno de Venezuela para facilitar el flujo de información respecto a delincuentes que puedan estar en los dos países, con mucho más impacto sobre Chile, que está recibiendo a muchos delincuentes, y no en la misma forma con Venezuela. Creo que ahí hay un tema también que tal vez pueda facilitar algunas de las transacciones, pero si no ha habido hasta ahora una voluntad de Venezuela por resolver este problema y por enviar la información que se le pide permanentemente sobre potenciales delincuentes, el convenio tampoco va a hacer milagros para eso. Causa incertidumbre en los partidos de Chile Vamos, en la oposición, el hecho de que a través de la figura de Juan Andrés Lagos el Partido Comunista tenga acceso a información de esta investigación. Se deslizó hoy día en el punto de prensa en el Palacio de la Moneda esta posibilidad. Nosotros planteamos la preocupación respecto a cualquier funcionario
que pueda tener acceso a la investigación y que pueda filtrar información o alterar la investigación o producir algún tipo de interpretación que no sea la oficial. Creemos que eso le puede producir mucho daño a la propia investigación, pero también nos parece que tiene que haber un resguardo del gobierno en casos como este, tanto por el riesgo que corren, por ejemplo, otras personas refugiadas o cualquier ciudadano. Aquí no hay nada que permita afirmar que eso que le pasó a Ronald Ojeda no le pueda pasar a otro ciudadano chileno cualquiera. No sabemos, no está claro eso, y esos riesgos son los que a nosotros nos preocupan, porque si llegamos a ese tipo de situaciones, estamos en un nivel de inseguridad que está poniendo en riesgo, como digo, la vida normal de la población y la libertad y la democracia. Y en ese sentido, ¿se pudo hablar de la situación de otras personas que tengan este estatus de refugiados, venezolanos que están refugiados en nuestro país? ¿Si hay alguna protección especial también para ellos, alguna estrategia también, siendo que algunos han levantado alarmas en distintas partes del país que se encuentran aquí? Sí, preguntamos, nos dieron las estadísticas de las personas que han sido, a quienes se les ha acogido su pedido de la condición de refugiado. Son creo que 48 en 10 años, desde 2010. Es una cantidad bien pequeña para la cantidad de extranjeros que están en Chile. Y hay preocupación, pero no una protección especial para ellos. Sí están en una situación que posiblemente puedan estar ellos más preocupados por su situación que el resto de los migrantes. Pero no hay un tratamiento especial para ellos. Gloria, como líderes de la oposición, van a levantar la posibilidad de que a través del Congreso se puedan solicitar distintas comisiones secretas también, donde se puedan hablar de estos temas, no la investigación en sí, pero de estrategias, de cómo abordar este tema de los secuestros, manejando también cifras, invitar, no sé, a Fiscalía Nacional, a la PDI, a los distintos... No solo eso, mira. Una cosa es que la investigación sea secreta, y eso es perfectamente válido y nosotros lo respaldamos. Otra cosa es que pueda ser citada, por ejemplo, la ministra del Interior a una sesión especial, creo que esa gestión ya está hecha, y que esa sesión sea secreta también. Y yo creo que eso también tiene un respaldo, tiene un sustento, y nosotros no vamos a poner problemas en eso. También hemos mandado oficios, porque no todo es la investigación. También nosotros queremos saber qué otras gestiones se están haciendo, si hubo o no información de advertencias en algún momento, que algún servicio de las Fuerzas Armadas hubiera levantado alertas respecto a este tipo de riesgo. Hay una cantidad de preguntas que son colaterales sobre gestión del gobierno que están planteadas en los oficios que se están entregando a través del Congreso, y esperamos que se resuelvan. Y en ese sentido, para ir cerrando con este tema en específico, ¿usted cree que está en riesgo la seguridad del país, más allá de lo que termine esta investigación con Ronald Ojeda? Pero el hecho de este secuestro en particular, ¿puede marcar un hito que diga, ok, acá hay un punto que estamos superando una barrera, ya no estábamos acostumbrados a los secuestros, no hemos tenido que acostumbrar a los secuestros, y ahora secuestros de este tipo más encima? Es una escalada, y nosotros, Chile Vamos, Más Demócrata, publicó una declaración hace unos 10 o 12 días donde levantamos, fue antes del secuestro, y debe ser unos 15 días, y levantamos nuestra preocupación por la escalada de seguridad que ya se transforma, no como decía, en hechos delictuales que pueden ser de mayor ocurrencia, sino un problema de seguridad para el país. Y nuestra propuesta fue reconfigurar el COSENA y dar un ámbito de acción más operativo, más ejecutivo, que tenga una propuesta más concreta para detectar los casos de inseguridad. Nosotros no solo de asesorar al presidente de la República. No solo, exactamente, y que además se incorpore el Ministerio Público, otros organismos que no están, que no son parte del COSENA y que debieran ser parte de la discusión. Eso ya lo veníamos levantando antes del secuestro, porque nosotros tenemos esa preocupación. Esto está pasando de ser un aumento de delitos a ser un problema de seguridad para el país,
que arriesga, como digo, no solo el libre ejercicio y circulación, el libre ejercicio de los trabajos y circulación de las personas, sino libertades básicas y la democracia, que se empieza a debilitar cuando hay interferencia del crimen organizado y del narcotráfico, particularmente porque empiezan a influir en organizaciones que toman decisiones. Entonces, es un riesgo importante el que estamos enfrentando. Gloria, hablemos de otra cosa ahora. El gobierno va a cumplir 2 años, ahora el 11 de marzo. ¿Cómo ve usted estos 2 primeros años del presidente de la República, Gabriel Boric, de sus ministros también, con estos vaivenes, casos de corrupción, problemas de seguridad, algo que cambió completamente la agenda del gobierno, el programa de gobierno? ¿Cómo analiza usted esto y cómo proyecta quizás este año 2024, donde hay que tocar temas muy importantes, reformas gravitantes? Una de ellas es la de pensiones, ya vamos a entrar en detalle ahí, pero ¿cómo evalúa usted el gobierno del presidente Gabriel Boric en la mitad de su periodo? Yo creo que tiene la oportunidad de empezar una etapa de concretar cosas. En los 2 primeros años, si uno hace un recuento, la mayor parte del foco noticioso ha estado en la moneda. Y no en los ministerios sectoriales. Eso quiere decir que la agenda sectorial no ha sido suficientemente contundente. Y las cosas llegan todas finalmente a la moneda. Eso es muy desgastante. Y creo que se le han cobrado además promesas de campaña que están en discusión si se va a poder cumplir o no. Y en 2 años, a pesar de que hay esfuerzo, yo lo reconozco en muchos sectores, las cosas concretas son menos de las prometidas. Y en 2 años más debiera poder mostrar el presidente los logros concretos de lo que él prometió como oferta de campaña. A eso deberían dedicarse, creo yo, a concretar. Es un periodo, 2 años es muy corto. Cuando uno está en el Estado se da cuenta que los procesos son lentos. Y sacar adelante, a mí me tocaba, por ejemplo, licitaciones. Sí. En 2 años difícilmente uno alcanza a terminar una licitación. Entonces, hay cosas que son bien aterrizadas, que se necesita que ocurran y que no han ocurrido hasta ahora. Sería muy bueno que ese fuera el propósito de los 2 años siguientes. Y la reforma de pensiones es uno de los temas que se comienza a hablar en marzo ahora en el Senado. Sí. Nuevamente. La ministra Camila Vallejo decía que ya es hora de que la oposición ceda también, que ellos han cedido, que este no es el plan original de ellos, de las pensiones, de cómo se divide finalmente este 6% adicional, cómo queda el sistema también establecido. ¿Está dispuesta a ceder la oposición? Lo que pasa es que la cesión o supuesta cesión del gobierno no es tal. Cuando uno mira en lo esencial, la propuesta del gobierno tiene 2 elementos que son muy estructurales. Uno que es un sistema de reparto y el otro es que el Estado administra todos los fondos de pensiones. Eso no ha cambiado desde el primer día. Sí se han hecho distintos ajustes por los porcentajes, en fin, sí. Pero en la esencia sigue siendo lo mismo. Nosotros hemos participado en todos los grupos de trabajo cuando nos han convocado, con nuestros especialistas, han trabajado con los especialistas del Ministerio del Trabajo, hemos hecho propuestas concretas, pero nunca hemos podido comparar las proyecciones y el impacto que tiene la propuesta del gobierno versus las propuestas que nosotros llevamos. No porque sean mejores, es porque cuando nosotros le ponemos números a la propuesta del gobierno, nos damos cuenta, por ejemplo, que el aumento de pensiones actual, financiado por los cotizantes actuales, perjudica las pensiones de esos cotizantes actuales en el futuro. Entonces nosotros no podemos aprobar algo que sabemos que cuando esas personas jubilen les va a producir menos pensión. Eso no hemos podido compararlo en números y yo esperaría, y creo que sería un tremendo avance, que pudiéramos poner las cifras en comparación. Si esto no es un capricho ideológico, esto es que hay números que anticipan que si ese modelo se aplica, los cotizantes actuales van a recibir menos pensión. Y eso no ha tenido respuesta por parte del Ministerio. ¿Es peligroso forzar una reforma de pensiones, pese a, evidentemente, lo que significa una reforma de pensiones y que acá hay un acuerdo transversal de que se necesita mejorar el sistema? Totalmente. Que se necesitan aumentar las pensiones. Y el 6% adicional también se necesita, y fondos centrales adicionales para financiar el componente subsidiario también se necesita. Y también hemos hablado con Hacienda justamente para proponer
un mecanismo de aumento de recaudación sin aumentar impuestos. Eso se lo llevamos en julio del año pasado al ministro Marcel. Así que hemos participado mucho. Lo que echamos de menos es este trabajo objetivo sobre cifras y proyecciones. Pero le da la impresión de que se esté forzando que salga adelante una reforma de pensiones. Eso lo significa, sin darle una valoración ni una connotación positiva ni negativa, pero que hay un apuro importante más allá del fin efectivo de qué significaría una reforma de pensiones, pero en este momento poder sacarla adelante. ¿Están las condiciones, por ejemplo, de acá a mitad de año, por ejemplo, de tener una reforma de pensiones en nuestro país? Yo creo que la reforma de pensiones es muy necesaria y nosotros vamos a hacer todo lo posible porque salga adelante. Creemos que hay que mejorar las pensiones, que hay que cambiar el sistema, ponerle mucha más oferta, más competencia. Hay muchos cambios que hacer y que nosotros respaldamos totalmente. Hay elementos que son aquellos que son todavía nudos no resueltos y en esos elementos no es difícil resolverlos. Basta con poner números y comparar y ver si el efecto es positivo o es negativo para los cotizantes. Porque lo que nosotros tenemos que defender es el interés de los cotizantes y de los jubilados, obviamente. Pero tenemos que buscar esos equilibrios y nosotros tenemos la mejor disponibilidad y por lo menos nuestro planteamiento para que esto avance de verdad es comparar los números. Y yo creo que con eso tendríamos un avance bien importante. ¿Sienten la presión, por ejemplo, del Ejecutivo, del resto del Congreso, con que ahora ustedes tienen como la pelota está al lado de la oposición en estos momentos en el Senado para poder aprobar una reforma de pensiones? ¿Se puede trabajar con esa presión también mediática? Siempre existe esa presión y yo creo que es bien injusto cuando, por ejemplo, nosotros, por esta razón que te decía, porque tenemos la evidencia que nos indica que ese modelo va a perjudicar a los cotizantes actuales. Y se nos descalifica y dice, es que ustedes quieren engordar a las AFP. Y nada más lejos de eso, nada más lejos. Nosotros, de hecho, estamos de acuerdo con que haya un modelo distinto de administración, mucho más competencia, mucho más oferta para las personas. Entonces, eso tampoco ayuda, que a uno lo descalifiquen cuando uno está dando el argumento cuantitativo. Creo que eso también ayudaría. Que el tono sea, pongámonos de acuerdo de verdad, pero sobre esta comparación, sobre datos objetivos, no sobre juicios de valor. Gloria, ¿en qué pie está la oposición luego del lamentable fallecimiento del expresidente Sebastián Piñera en términos de liderazgo? Es un año electoral nuevamente, ya están proyectando lo que va a pasar en 2 años más en una nueva elección presidencial. Evidentemente, en algún momento hay que sacudirse de esta tristeza, porque hay que seguir trabajando, evidentemente, pero ¿en qué pie llegan a la elección municipal, en esta búsqueda de acuerdos también, en el sentido de generar alianzas? Se ha hablado de que quizás la alianza se produzca más por el centro que por el ala derecha, que sería con el republicano. Primero, el impacto del fallecimiento del presidente Piñera ha sido enorme. Enorme, porque él generó unas redes de personas y lo que llamamos el capital humano de tremendo valor. Y eso ha surgido ahora espontáneamente y de hecho el día 6 de marzo vamos a tener una reunión donde nos vamos a juntar y hay una cantidad inmensa de personas que ya están inscritas porque son parte de estas redes que sienten que tienen esta conexión. Y creo que eso le está dando mucha fuerza a nuestro sector también. La forma de abordar las elecciones es algo que el mismo presidente Piñera decía, tenemos que actuar como sector. Pero él tenía muy claro que hay identidades distintas y, por ejemplo, el republicano es mucho más conservador dentro de un sector de derecha y nosotros mucho más liberales también dentro de la derecha y tenemos propuestas políticas distintas, por algo somos partidos distintos. Pero tenemos algunas cosas en común que defendemos. La democracia y la libertad son 2 cosas fundamentales en las cuales tenemos una visión común. Nosotros tenemos una coalición que ha funcionado muy bien, está funcionando muy bien actualmente, con mucha dinámica, y podemos tener algunos acuerdos electorales para tener al mejor candidato o candidata que incluya, por ejemplo, republicanos, que incluya amarillos y demócratas. Esta conversación es amplia y lo que estamos buscando es que nuestro sector tenga una oferta política valorada por la población. Eso ha quedado en evidencia también después de la muerte del presidente,
una cosa tan simple como que el trabajo duro produce resultados y los resultados benefician a las personas. No es más complicado que eso el método del presidente Piñera, y eso está muy presente en esta propuesta que nosotros estamos fortaleciendo para justamente hacérsela llegar a las personas en las elecciones. Pero ¿hay posibilidad entonces de pactar, por ejemplo, con el Partido Republicano? Porque durante las últimas semanas, meses, quizás ha ido cambiando ese tono. En un momento era como nosotros no podemos pactar con un partido que no está tanto nosotros, sí, o hacer ciertos pactos por omisión, quizás, o llegar a hacer cierto tipo de alianza electoral específica. Uno puede tener coordinaciones. Es muy difícil. Nosotros, por ejemplo, no podríamos estar en un mismo pacto programático con republicanos, porque nuestra visión de sociedad es distinta y a pesar de compartir la libertad y la democracia como ejes, como digo, en lo valórico tenemos diferencias importantes. Pero eso no implica que nosotros no podamos coordinarnos para un proceso electoral en que todo el sector tenga un objetivo estratégico mayor, en que le hagamos al país una oferta de gobierno que tenga elementos comunes. Y yo creo que esa conversación sí es posible, es una conversación, como digo, en el ámbito de coordinaciones, no de pactos, no de un pacto ideológico, digamos, como el que tenemos en el caso de Chile Vamos. Gloria Hood, presidenta de Evópolis, muchísimas gracias por haber conversado con nosotros hoy acá en Última Mirada. Que esté muy bien. Muchas gracias. Y nosotros vamos a continuar con lo que les contábamos, este tema del cambio de las medidas cautelares para Carlos Contreras y Daniel Andrade. Ambos dejan de estar en prisión preventiva en Antofagasta y ahora cumplirán un régimen de arresto domiciliario total y arraigo nacional. Revisemos los detalles en esta siguiente nota. Esta Corte de Apelaciones estima que la seguridad de la sociedad se puede resguardar con la imposición de medidas cautelares menos intensas. Arresto domiciliario total y arraigo nacional fueron las medidas menos intensas que fijó la justicia para Carlos Contreras y Daniel Andrade. El ex seremi de Vivienda y el representante de Democracia Viva salieron de prisión preventiva tras 75 días recluidos por el caso Convenios. La Corte de Antofagasta hoy día ha puesto paño frío para el caso Democracia Viva y sobre todo frente a las acusaciones contra el ex seremi Carlos Contreras. Ha quedado claro que es una medida que no se justifica, que es desproporcionada. Fue la tesis que defendieron desde el 22 de diciembre pasado, cuando sus abogados apelaron por primera vez ante la Corte de Apelaciones de Antofagasta. Tras esa negativa hubo otro intento hace poco más de una semana en el juzgado de garantía. Pero la tercera finalmente fue la vencida, aunque las otras partes no estuvieran de acuerdo. Constituyen un peligro para la seguridad de la sociedad por la gravedad de la pena asignada al delito, que es la causal que nosotros hemos esgrimido. La Corte de Apelaciones de Antofagasta no estuvo en esta oportunidad de acuerdo con la postura del Ministerio Público ni de los querellantes. La prisión preventiva es una medida cautelar excepcional y de última ratio, y que se justifica cuando las demás medidas cautelares no resultan suficientes a propósito de asegurar la persecución penal. Por eso la Corte estimó que la prisión preventiva era desproporcionada, considerando antecedentes nuevos como una pericia contable y el informe de Gendarmería sobre la baja peligrosidad delictual, además de la declaración que Carlos Contreras entregó al Ministerio Público. Nosotros estimamos que no ha existido ninguna asistencia o colaboración sustancial en los términos que la ley establece para encontrarnos frente a esa atenuante. Además dijimos que eso era un tema de fondo que correspondía apreciar al tribunal oral en la audiencia de juicio oral. La defensa de Contreras presentó un análisis donde aseguran que el imputado se encuentra consciente de los hechos, por lo que se mantendría disuadido de cometer conductas de riesgo, mientras que Andrade presentó un informe psicológico que descartaba un eventual peligro para la sociedad. La reversión de la prisión preventiva tiene que ver con la confesión, en particular de uno de los imputados en la causa. Pero a nosotros como querellantes no nos hace sentido que a medida que se vaya acreditando el delito y la gravedad de ellos, se rebajen las medidas cautelares. Esperamos que la Fiscalía ahora formalice a otras personas que se encuentran involucradas y aparecen involucradas en la carpeta investigativa en esta causa, como también
inicie la formalización en las otras causas que está viendo la Fiscalía de Antofagasta. En otras causas, la Fiscalía de Antofagasta tomó la declaración del jefe del segundo piso, Miguel Crispi, la directora de presupuestos, Javiera Martínez, y el exministro Giorgio Jackson, los tres militantes de Revolución Democrática, que sus abogados esperan no sean citados otra vez por la justicia. Desde Revolución Democrática hemos dicho en todo momento que no toleraremos ni impunidad ni corrupción. Por eso hemos colaborado proactivamente con la justicia y el Ministerio Público, buscando que se esclarezcan los hechos y se determinen las responsabilidades. Si la justicia ha determinado que Andrade y Contreras se encuentren en su casa recluidos con esa medida cautelar, lo más probable es que estén colaborando con la investigación. Es una mala señal la revocación de la prisión preventiva para personas vinculadas a casos de corrupción como el caso Convenios. No hay que dejar ningún espacio a la impunidad. No obstante, la Corte de Apelaciones se reafirmó que existen hechos constitutivos de delito por fraude al fisco reiterado, donde Carlos Contreras y Daniel Andrade participan como autores. Daniel Andrade cumplirá su arresto domiciliario en Santiago, mientras que Carlos Contreras en Antofagasta. Así, solo la concejala Pazfuica, la única en Antofagasta, seguirá en prisión preventiva en un recinto penitenciario. Hacemos una pausa acá en Última Mirada a la Vuelta. Conversamos con Raúl Sor acerca de las implicancias de la primaria en Michigan y también los efectos de la guerra en Medio Oriente.